de que no es importante lo que va a suceder. Para mí es importante irme con el Señor, suceda lo que suceda, ¿no es cierto? Es importante la salvación. Sabemos que el Señor nos promete una vida eterna, nos promete una vida maravillosa y sabemos que aunque la gente diga el mundo se va a terminar, el mundo nunca se va a terminar porque esto es creación de Dios. Sabemos que van a haber cambios, pero lo más importante es llegar a la salvación, llegar al galardón, llegar a ser galardonado por lo que hemos hecho en esta tierra, por los lugares que hemos andado y cómo hemos crecido. Y a mí me interesa mucho el crecimiento. Hablamos mucho con mi esposo durante toda la semana y tenemos debates y hablamos de lo que es el crecimiento. Y a veces nos gustaría muchísimo, ¿no? A veces decimos que no es que sea esto una suposición, sino que es una realidad, que el diablo le teme al que es maduro, le teme al que ya tiene todo resuelto, al que ya no tiene ningún área que solucionar en su vida. A esto le teme el enemigo. Pero ahora, ¿cómo llegamos? ¿Cómo llegamos? ¿Cómo sabemos? Y esto es lo preocupante de nosotros, porque sabemos que nosotros como pastores somos responsables de lo que vos aprendés, de cómo vos llevas tu vida, somos responsables. Y a veces es duro que nosotros recibimos palabra de Dios y somos corregidos por su palabra, hemos tenido procesos importantes en el Señor para poder crecer y en los procesos uno crece porque a veces en los procesos se vive opresión, se vive sufrimiento, se viven cosas que si bien el Señor nos fortalece en esa etapa, pero se vive un tiempo de mucha búsqueda, se vive buscando en la palabra respuestas de Dios, buscamos prédicas, buscamos la manera de que el Señor nos hable por su palabra, porque estamos pasando un proceso difícil y queremos que el Señor nos hable, queremos que nos guíe y sobre todo que nos fortalezca. Por eso a veces nos encontramos con gente que nos dice, sí, pero yo le tengo miedo, lo que a veces llegar a crecer en el Señor y pasar por dificultades, pero no importa que pases por dificultades, el Señor es tremendo lo que te fortalece, es tremendo lo que el Señor te hace vivir en esos procesos. A veces para el que está del otro lado no se entiende mucho de cómo uno está fortalecido en ese momento de la dificultad. No le tenemos que tener miedo, porque el Señor va a usar esas circunstancias para que nosotros crezcamos. Ahora, ¿cómo nosotros, si la palabra de Dios está llena, dice, de misterios que nosotros tenemos que descubrir, son tesoros escondidos que nosotros tenemos que descubrir, ¿y cómo los descubrimos? ¿A través de qué? De buscar. Y dice, la palabra de Dios no es como un libro de historia que nosotros tengamos que leer para ver esas historias de personajes en la vida pasada, sino que en cada historia, en cada suceso, en cada situación hay una enseñanza. Cuando Jesús predicaba y después que Él se fue y dejó su iglesia establecida, ellos se encargaron de formar discípulos. Ellos se encargaron de formar y pasaron cada uno por procesos diferentes, pero esos procesos fueron los que los ayudaron a ellos a ser hombres de momentos en que sacás a otro del lugar donde está. Porque no es que vos pasás los procesos y empezás a crecer en el Señor para creerte el más grande, no. Es porque el Señor va a usar de eso para que vos saques al otro de las situaciones difíciles. Estas cosas es preocupante. Yo creo que en todas las iglesias y todos los siervos del Señor y todos los pastores y todos los que están en las congregaciones deben estar en este mismo sentir. ¿Por qué? Porque a veces nosotros desde acá vemos esa falta de crecimiento y vemos que por ahí creces en unas áreas de una forma maravillosa y nosotros sentimos esa alegría, ese gozo en nuestro corazón cuando vemos el crecimiento. Pero de pronto es cuando algo sucede, se enfrió el hermano, se cayó en una situación difícil y decimos, ¿qué pasó?
Entonces ahí es donde nosotros tenemos que decir qué es lo que está sucediendo con nosotros. Y lo vamos a leer en el libro de Jueces. Primero vamos a leer Isaías. Isaías 14. Y yo escuchaba hace un tiempo en una predicación de un pastor muy conocido, que él también hablaba de cuando nosotros llegamos al Señor y decimos, bueno, ahora ya soy salvo, si me muero mañana me voy con el Señor y ya está, y todo, ¿no? Pero el tema es que todo lleva A mí me sorprende cuando las personas están en la universidad, por ejemplo, ¿no? Dicen, no, esta semana no salgo a ningún lado porque tengo que estar encerrado estudiando para rendir parciales, para rendir... Entonces vos decís, se está tomando un tiempo importante, está dejando un montón de cosas para encerrarse 5 o 6 horas para prepararse para rendir una materia, ¿no? Y nosotros también, no es que yo creo que cuando vos entrás a la universidad, no decís, bueno, voy a cursar el año y ya después el segundo, no, todo es un sacrificio, un aprendizaje, horas de estar dormido a veces porque no dormiste, porque pensando, porque te lleva a preocuparte, porque tenés que rendir esa materia. Y esas cosas las vivís en lo terrenal, lo vivís cuando estás con un compromiso de estudio, un compromiso que vos hiciste con vos mismo. Entonces eso te lleva a un sacrificio. Y nosotros también. Entonces cuando la persona llega a graduarse, después mira para atrás y dice todo lo que pasó, todo el trayecto, todas las trasnochadas, los libros que se tragó y todas esas cosas, ¿no? Y llegás a graduarte, pero después sabés que hubo un sacrificio. Y esto es lo mismo, nos tenemos que sacrificar. Vamos a leer en Isaías 14. Eh, 14:12. Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las gentes. ¿Qué hacía este personaje? Debilitaba las gentes. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, y vamos a saltar al 16 donde dice, inclinarse hacia ti los que te vieren, te considerarán diciendo, es este aquel varón que hacía temblar la tierra, trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel. ¿De quién está hablando? Está hablando de Satanás, el diablo, que dice que él dice en el 16, inclinarse han hacia ti los que te vieren, te considerarán diciendo, este es aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto y que asoló sus ciudades y que a sus presos nunca abrió la cárcel. Ahora cuando dice la palabra que a los presos les abrirá las puertas, ¿de qué presos habla? ¿De qué presos? Presos. Y yo hoy analizaba esta palabra y pensaba en esto, ¿no? Nosotros cuando nacemos y llegamos a ese hogar que nos recibe, no siempre es un hogar constituido. A veces es una mamá soltera,
A veces es un hogar que prácticamente no hay paz, incomprensión, desamor. No todos los niños y no todas las personas en el mundo han crecido en amor. Y sobre todas las cosas, todo el mundo, porque este mundo manejado no por Dios, sino porque la palabra de Dios dice que quien reina en este mundo de tinieblas es Satanás, el diablo. Entonces todo lo malo que comenzó a pasar a partir de que nacimos es obra de Él, porque Él dice que vino a matar, a hurtar, a destruir. Entonces, ¿de qué manera nos fue destruyendo? Cuando hay personas que han nacido en hogares donde no se les ha dado amor, donde no se les ha dado comprensión, donde no se les ha abrazado, donde no se le ha hecho un cariño, donde se le ha marginado, donde se le han dicho montones de cosas, le han sacado los defectos, que eres negro, que eres flaco, que eres gordo, que eres tuerto, que eres tantas cosas, tantas descalificaciones, abusos, maltratos verbales, maltratos físicos. Y cuando se llega a la adultez, es una persona presa de todo eso que acarrió desde su niñez. Y lo peor de todo, que puede llegar a la vejez y aún hasta la muerte, estando preso de las cosas que fuiste arrastrando en tu niñez. Entonces, cuando llegamos a Cristo, recibimos al Señor en nuestro corazón, aceptamos esa salvación gloriosa, pero después tenemos que vivir el proceso de la libertad, el proceso para ya no ser más preso. A veces nos encontramos con personas que nos dicen: no, mi niñez fue horrible, yo no nací en una buena cuna, mi mamá me abandonó, mi papá prácticamente no lo conozco. Sufrí muchísimo, me crié en la calle. ¿Cuánta gente ha dicho esto? Me crié en la calle, comía de lo que había en la calle, no tenía para vestirme, a los 11 años salí a trabajar. O sea, hay un montón de gente que ha tenido montones de sufrimientos desde su niñez. Y todos los hemos sentido, y todos hemos sentido algo. Decía una mujer una vez que dice que se burlaban tanto de ella porque era flaca, porque tenía los ojos grandes, que dice que cuando la mamá la mandaba a comprar no se animaba a hablar con la persona, con el almacenero, porque dice que pensaba que el almacenero le iba a mirar todos esos defectos que le decían en su casa que tenía. Entonces no se animaba, y si encontraba una amiguita le decía: comprá vos, porque dice que no se animaba a hablar con la gente. ¿Cuánto daño nos produce ese trato a nosotros? ¿Cuánto daño se le hace a ese ser cuando desde pequeño comenzás a descalificarlo, a maltratarlo verbalmente? Se le maltrata en la escuela, esto del bullying, por ejemplo. Que han habido niñas que se han querido quitar la vida porque en la escuela le marcan todos sus defectos, que no sirve para nada, que es mala, que si se enamora le dicen: no se va a fijar en vos porque vos sos fea, porque todas esas frustraciones las llevan a su almohada, las llevan a sus horas de soledad. Entonces así crece el ser humano, en cárceles, en cuevas, que nosotros después, cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, es ahí cuando tenemos que empezar a vivir y luchar por esa libertad, para que no sigamos más en cárceles de oscuridad, porque a veces una pequeña cosa, una pequeña acción tuya, nosotros ya sabemos que todavía estás encarcelado. Una pequeña actitud que vos tengas, nosotros ya sabemos que hay cárceles que todavía están en tu vida y que no estás siendo libre. Entonces, ahí es cuando nosotros, como siervos de Dios, tenemos que preocuparnos para que cuando lleguemos a la presencia de Dios le digamos: todos ellos son personas que han logrado la libertad,
que ya no están en cuevas, que ya no están encarcelados en depresiones y frustraciones, que ya no tienen más esas cárceles de oscuridad que traen desde su niñez los maltratos, las marginaciones, los abandonos, los desprecios, los rechazos, esa falta de amor. Se puede vivir en una congregación y hacer muchas cosas, pero la falta de amor nos sigue teniendo en cárceles. La falta de amor nos sigue teniendo en cárceles de oscuridad. Y sufrimos por eso y buscamos la aprobación del otro, buscamos la aprobación de nuestros hijos, buscamos la aprobación de nuestro esposo, del amigo, del profesor, de todo. Buscamos la aprobación porque el rechazo golpea mucho nuestra puerta y estamos encarcelados ahí. Por eso es que cuando nosotros predicamos y decimos a libertad nos llamó el Señor, ¿qué libertad? Esa libertad, que ya no estamos más en cárceles de oscuridad, que ya no traigo más nada arrastrado desde mi niñez, que ya no tengo rencores por las marginaciones y las diferencias que hicieron los padres, porque antiguamente la gente habla mucho de las diferencias. Yo he visto gente grande que dice, no, porque mis padres preferían a este, porque este era más, y al otro no lo tomaban en cuenta. Entonces eso acarrea un dolor a la adultez y después viven en cárceles y conocen a Cristo y están en las congregaciones, pero encarcelados. Bendito Dios. Vamos a leer en Jueces 16. Cuando nosotros vivimos en esas cárceles, todos sabemos que el enemigo no tiene acceso al pensamiento, porque él se entera de las cosas que nosotros nos sucedieron cuando nosotros abrimos la boca y hablamos. Ahí se entera de lo que nos ha pasado. Cuando nosotros hablamos en una forma resentida y decimos no, porque a mí me marcó mucho una situación difícil que me pasó cuando era adolescente. Entonces me marcó de tal manera que cuando me acuerdo me doy cuenta que nunca pude perdonar. Entonces, ¿por qué razón? Porque cuando llegamos al Señor, nosotros sentimos esa fortaleza, sentimos el gozo, sentimos su presencia, sentimos que somos ministrados a través de su palabra, sentimos que somos ministrados a través del Espíritu Santo, ministrados a través de la alabanza. Somos ministrados, nos sentimos llenos de gozo. Pero ¿qué sucede cuando llegamos a nuestros hogares? ¿Por qué nos desinflamos? ¿Por qué no nos perdura ese gozo? ¿Por qué no nos seguimos gozando mañana de la palabra de Dios? ¿Por qué no nos seguimos gozando? Porque todavía esa fortaleza que nosotros recibimos acá, a través de la palabra, nosotros sentimos, no, el Señor me fortaleció esta noche de una forma maravillosa. Me voy fortalecida, chao hermano, bendiciones. Pero la fortaleza te llegó cuando entraste a la puerta de tu casa. Ya no hay más fortaleza. Mañana se fue, pasado se fue. Cuando comenzaste a abrir la boca con gente que por ahí hablamos y decimos, no sabés, cuando yo era chica me pasaba eso, a mí también. O sea, la gente empieza a contarte sus historias y vos también le contás las tuyas. Él cuenta sus amarguras y vos le contás las tuyas. Y vos decís, ¿y a dónde? Pero si yo estaba fortalecido en el Señor, fui ministrado a través de la palabra, el Espíritu Santo, ¿qué pasó? Vamos a leer en Jueces 16. Vamos a ver por qué pasan estas cosas. El ventilador. Bueno, dijimos 16, versículo 4. Dice, después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle ¿de quién está hablando acá? A ver.
de Sansón y de Dalila. Vinieron a ella los príncipes de los filisteos y dijeron esta parte. Y dijéronle, engáñale y sabe en qué consiste su grande fuerza y cómo lo podríamos vencer. La filistea venía ¿de quién? De los enemigos de Sansón. Eran sus enemigos. Y ellos sabían que con su hermosura, con su belleza, le iba a convencer. Porque más abajo habla de que ella lloraba para tratar de convencerlo. Él le dice, vinieron a ella los príncipes de los filisteos, no cualquiera, los príncipes de los filisteos, y dijéronle, engáñale y sabe, que se entere en qué consiste su grande fuerza y cómo lo podríamos vencer para que lo atemos, lo atormentemos y cada uno de nosotros te dará 1000 siclos de plata. Entonces nosotros, cuando abrimos la boca y manifestamos que somos fuertes en el Señor, Él era un fuerte y no cualquier fuerte, era un hombre fuerte y fuerte de verdad. Pero ella quería saber en qué consistía, pero no porque era una mujer intrigante o que quería enterarse de todo, sino porque venía mandada por los príncipes de los filisteos. Y le dijo, entérate, pregúntale, ¿por qué? ¿De dónde tiene esa fuerza? Así nosotros los enteramos, lo atamos y lo atormentamos. ¿Entiendes? ¿Cómo es esto? Que él se entera que nosotros tenemos la fuerza, pero él sabía que ella lo que quería saber, ¿de qué manera podemos reducirle esa fuerza? Yo quiero saber, los filisteos, los príncipes quieren saber cómo podemos sacarle la fuerza a Sansón. Cómo él quiere enterarse cómo hacer para sacarnos nuestra fuerza, esa fortaleza, esa administración del Espíritu Santo que nos hace gozarnos y nos hace olvidarnos y perdonar y vivir con gozo las circunstancias difíciles de nuestra vida, que al diablo le molesta que seamos gozosos. Pero él quiere saber a dónde puede derribar esa fuerza en nosotros. Quiere enterarse cómo hacerlo. Sedúzcanle, pregúntenle. Así después nosotros le atormentamos, le atamos y le vencemos. ¿Cómo no vamos a darnos cuenta de que el enemigo nos roba todos los días la fortaleza, la administración? Nos roba el gozo, nos roba la alegría, la felicidad, la esperanza de alcanzar sueños que a veces para el mundo, para los parientes son inalcanzables. Sí, está soñando, está delirando. Sí, estamos delirando, estamos soñando con grandes templos, con multitudes que van a venir a escucharnos y a llevarse palabra de Dios, a ser sanos y libres, pero libres de verdad. Entonces, cuando Él se entera, Él quiere saber cómo derribarnos. Entonces nosotros decimos, sí, porque yo cuando era niña me despreciaban y me sacaban todos los defectos, me decían que era gorda, que era morocha, que era esto, que nada me quedaba bien. Entonces me crié con tantos complejos que todavía me pesan, Y ahí estamos contándole, Ahí le estamos contando, para que Él vaya, nos ate, nos deprima, nos atormente y nos esclavice y nos meta en cuevas de oscuridad, porque todavía está latente esa amargura que nos causaba y el dolor hace 30, 40 años atrás. Cuando hoy tendríamos que estar hablando de lo libre que somos, de lo fortalecidos que estamos. ¿Para qué? Para que aquel que viene llegando no sea otro debilucho más.
sino que sea un fortalecido y se una a nosotros y seamos muchos los fortalecidos y salgamos fuertes, muchos Sansones, que nunca le vamos a decir a Satanás, el diablo, a dónde está nuestra fuerza, ni cómo puede derribarnos, que no hay nada en nosotros que él pueda trabajar y venir a instalarse para derribarnos. Que nunca más en mi vida sentí complejos, que nunca más en mi vida sufrí por lo triste que fue mi niñez, ni porque mi madre me abandonó y no me dio cariño y le dio más a la otra que a mí. Jamás. Porque para eso el Dios de la gloria trajo a su Hijo a morir en una cruz. ¿Para qué? Para desbordarme de amor. Para desbordarme tanto que mi necesidad va a ser de amar y no de ser amado. No voy a andar llorando por los rincones porque no me aman. Voy a andar... ¿Quién quiere que lo ame? ¿Quién quiere que lo abrace? Tengo mucho amor para dar. Eso es lo que el Señor quiere. Que a la hora de dar, de tener una mala actitud con alguien, digamos, no. Si yo lo amo, vení para acá. ¿Qué es lo que necesitas? Porque nosotros tenemos necesidad de amar. Dios nos demostró su necesidad de amar a este mundo, dando a su Hijo en una cruz para que muera crucificado por nosotros. ¿Qué más demostración de amor? Desbordado de amor, el Dios Padre. Y Él quiere que nosotros vivamos de la misma manera. ¿Para qué? No nos amarguemos más por las cosas que nos sucedieron. No nos amarguemos más por las diferencias que hicieron nuestros padres, por la mamá que nos abandonó, por la esposa que nos abandonó, la novia que nos hizo sufrir tanto. Basta de sufrir porque Satanás nos mete en cárceles de oscuridad a través de esa circunstancia, porque Él se entera a dónde están nuestras debilidades para sacarnos la fortaleza, como hacía esta mujer con Sansón, que lo terminó destruyendo, porque él se deslumbró con su belleza, porque así hace Satanás el diablo, nos seduce de tal forma que le terminamos contando todo. Entonces él le dijo, sí, es el pelo, si me lo corto se me quita la fuerza. Ya ella lo durmió y le cortó el pelo y se terminó la fuerza de Sansón. Así es como Satanás el diablo quiere hacer con nosotros, pero nosotros no se lo vamos a permitir, o sí. Bueno, vamos a leer en Isaías 42. Otra vez en Isaías. ¿Cuántos de nosotros anhelamos crecer y unirnos todos creciditos y fortachones? Son pocos, pero no sabés lo que son esos. Son refortalecidos, te soplan, pasan por al lado tuyo y vos caes. Esa es la gente que Dios quiere. Desbordado de amor. Isaías 42. Vamos a hacer una canción con esa palabra, desbordados de amor. 42, 22. Mas este es el pueblo saqueado, hollado, todos ellos enlazados en cavernas y escondidos en cárceles, son puestos a saco y no hay quien los libre. Y no hay quien libre, hollados, y no hay quien diga restituid. Qué tremendo. Qué tremendo. No hay quien diga, andá y liberarlos. Andá y predicales, andá y traelos, dice. Mas este pueblo saqueado, hollado, todos ellos enlazados en cavernas y escondidos en cárceles, son puestos a saco y no hay quien libre, hollados y no hay quien diga restituid. Qué pena, Qué pena, porque nosotros vemos todos los días los niños en la escuela, qué es lo que han aprendido a maltratarse. ¿Por qué? El otro día hablaban en la televisión de cómo hacer con este tema del bullying. Pero si en la casa lo hay,
La mamá con el papá se dan duro con el bullying. Entonces ellos aprenden y lo trasladan ¿a dónde? A la escuela. Todo eso está sucediendo primero en el hogar y después se traslada a la escuela. Entonces el maltrato, la destrucción de persona a persona no va a parar nunca. Por eso dice la palabra, no hay quien libre y no hay quien restituya. ¿Por qué nosotros no nos paramos y le decimos al Señor, acá estamos, nosotros estamos dispuestos a restituir y a liberar? Porque yo soy un liberado, porque yo no estoy más en cárceles, porque yo no me acuerdo de nada malo que me haya sucedido en la vida, porque desde que tú viniste a mí todo se terminó. Mi vida es nueva ahora. Yo necesito amar. ¿A dónde está la necesidad? Señor, guíame a dónde hay que restituir. Me voy a la